Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y complace invitar a mi segundo invitado del día de hoy. Un gusto presentarlo. Bienvenido Luis Loria, presidente de Ideas Labs de Costa Rica, con quien queremos conversar sobre una iniciativa que recientemente lanzaron, que es el libro Pobreza y Libertad, una iniciativa que además han denominado Dignidad sin Límites y que ha sido un esfuerzo muy interesante precisamente para una región como la nuestra, donde frente a todo esto que estamos viendo, el populismo exacerbado, retrocesos electorales, en fin, poder explicar un poco desde esa visión latinoamericana cuáles son nuestros desafíos, ¿no? Así que bienvenido Luis, gracias por acompañarnos. Sí. Muchas gracias Pedro, y un gusto estar acá en Aquí se habla libertad con todos los que nos escuchan. Gracias Luis. Lo primero que quiero preguntarte sobre esta iniciativa, Dignidad sin Límites, el libro Pobreza y Libertad. Cuéntanos un poco todo lo que fue este esfuerzo, quiénes están detrás, el esfuerzo de traducirlo y bueno, qué buscan con este libro que es tan pertinente en un momento tan crucial para nuestra región. Sí, el tema de pobreza y libertad viene de un libro originalmente escrito y editado por Matt Warner de Atlas Network, como Poverty and Freedom en inglés, que es una colección de ensayos donde básicamente se explica que hay dos maneras de atacar la pobreza. Una es esta que conocemos muy bien en América Latina, la de regalar un poco de algo que la gente no tiene, ¿verdad? Y tratar de mantener a la gente realmente en esa condición por motivos de clientelismo político, ¿verdad? Para otros fines, ¿verdad? O simplemente para mantener a la gente sin capacidad de salir adelante y de prosperar. Y la otra, que es la que describen varios casos documentados alrededor del mundo en el libro, es la de más bien eliminar las barreras que permiten a la gente trabajar y salir adelante con su propio esfuerzo. Este libro en su versión en inglés se presentó originalmente hace aproximadamente un año, desde que nosotros lo vimos y conocimos del proyecto. Nos interesamos en hacerlo disponible a todas las personas que hablan español, entonces nos abocamos a la tarea de la traducción y consideramos que, bueno, por el momento histórico que está atravesando América Latina y bueno, que se ha complicado incluso todavía más con la coyuntura de la pandemia, pues es más que relevante hacer esa apuesta decidida por la libertad para ayudar a sacar a la gente de la pobreza, porque no estamos hablando de hacerle a alguien un giro que temporalmente lo ubica por encima de la línea de la pobreza, porque ese giro se acaba y las personas vuelven a caer en aquella condición, sino más bien toda esa relación entre trabajo y dignidad del ser humano, entre trabajo y la posibilidad de mejorar la condición propia y la condición de los demás. Entonces, bueno, ese es el camino que no solamente se promueve en el libro, sino que de manera más concreta promueven una gran cantidad de centros de pensamiento alrededor del mundo, dentro de los cuales hay muchísimos en América Latina, que trabajan constantemente promoviendo esta importante agenda de libertad económica, de libertad para emprender, de libertad para trabajar, de defender los derechos de propiedad. Bueno, es un tema relevante en todo el mundo, pero quizás todavía más relevante en aquellos países donde esa libertad se le ha arrebatado a los ciudadanos. Así es, Luis. Bueno, tú mencionas un tema que es central, ¿no? El tema de la pandemia. Es decir, ya de por sí nuestros países
no es que tenían un desempeño económico muy bueno, salvo excepciones, y desde luego la pandemia lo que hizo fue complicar la situación para muchos países. Esto, por supuesto, también ha exacerbado, digamos, medidas que, además de plantear en muchos casos un populismo muy peligroso, han terminado por restringir aún más la libertad, en un contexto en el que ya incluso se cuestiona si realmente haber confinado a nuestros países durante tanto tiempo era una respuesta oportuna, una respuesta que había que asumir, o si más bien había que buscar una especie de equilibrio entre, digamos, el tema de cuidarnos, pero sin que la economía sufriera, porque ahora nos vamos a enfrentar a la pandemia económica, que estamos seguros que es mucho más peligrosa y mucho más perjudicial. En tu lectura, Luis, con tu experiencia, con lo que ha sido este trabajo, que además plantea una realidad y plantea una necesidad en América Latina, ¿qué crees tú que hace falta por parte de quienes toman las decisiones? Porque es muy importante lo que hacen estos centros de pensamiento, es muy importante lo que hacen ustedes, es muy importante este tema de poner las ideas sobre la mesa en contexto y claridad, pero a la hora de la verdad pareciera que el liderazgo no está comprometido con la libertad, porque entiende que la libertad significa menos poder, y eso es un problema cultural en América Latina. ¿Qué crees tú que hace falta? ¿Qué crees tú que hay que hacer para que estas ideas se conviertan realmente en acción desde la voluntad de quienes toman las decisiones? Sí, bueno, hay una frase que me gusta mucho de Friedrich Hayek, de El camino de servidumbre. Él decía que si en nuestro primer intento por lograr un mundo libre hemos fallado, debemos intentarlo nuevamente. O sea, la batalla por la libertad está ahí siempre. Yo creo que algo muy importante que se ha hecho en los últimos años, y este esfuerzo con este libro y otros casos más que se están publicando y que estaremos también compartiendo en el sitio web donde va a estar alojado tanto el libro como los casos, es ver la evidencia, ¿verdad? O sea, ¿qué nos dice la evidencia? No solo de casos en América Latina, en Venezuela, en Perú, en Argentina, en Costa Rica, sino qué pasa en India, qué pasa en Ucrania, ¿verdad? Entonces, o sea, no es algo que solamente acá funciona la receta de una mayor libertad económica. También existen estudios globales, como por ejemplo el del Instituto Fraser de Canadá o el del Heritage Foundation, que encuentran correlaciones muy importantes entre mayor libertad económica y pues mayor prosperidad para sus habitantes en general, ¿verdad? Decía, bueno, ¿qué nos pasa en América Latina, verdad? El tema de la corrupción, el tema de el capitalismo de amiguetes, esta relación incestuosa, corrupta entre quienes ostentan el poder y quienes por otro lado tienen el poder económico, pues hace muchísimo daño. Y realmente ese puede ser quizás el mayor obstáculo para avanzar en las ideas de la libertad. Ni siquiera existe digamos, una visión común en quienes deberían ser líderes de estas ideas, que son todos los que creen en la libre empresa, porque muchos empresarios ni siquiera creen en la libre empresa, ¿verdad? Más bien forman parte de estos círculos de corrupción que se alimentan más bien de la miseria de su pueblo. Entonces, eso es una barrera enorme, pero es parte de los desafíos contra los que hay que luchar. Sí, totalmente. De hecho, lo que tú mencionas, sobre todo la última parte, ¿no? Los privilegios de una clase empresarial que le gusta la libertad, pero solo si la libertad es solo para ellos. Y de eso, bueno, termina creando, por supuesto, todos sabemos, los monopolios, etcétera, y eso es perjudicial para todo este esfuerzo. Ahora, me llama mucho la atención, Luis, que el libro, tanto en su versión en inglés como su versión en español, su título es Pobreza y Libertad, no desigualdad y libertad. Y si nosotros revisáramos el debate en América Latina alrededor de la libertad, vemos como mucha gente insiste en situarlo en el problema
problema de la desigualdad, es decir, la desigualdad como un problema y no en la pobreza. Algunos sostienen que nadie muere de desigualdad, pero sí muere de pobreza, porque al final, la naturaleza, todos nosotros somos distintos como individuos, cada uno tiene gustos, preferencias, etcétera. Eso de la igualdad, la única posible, como muchos afirman, y en lo que creo en lo particular es la igualdad de la ley, no otra. Pero es muy interesante porque el título del libro viene a ser también un cambio desde el punto de vista de la visión del problema en nuestra región. No es la desigualdad el problema, sino la pobreza. Y desde luego la pobreza, esa falta de oportunidad para generar riqueza y para salir adelante, es lo que termina pues sometiendo a las sociedades a la dependencia, al clientelismo, a todo lo demás. ¿Cuál es tu lectura sobre este tema? Porque hemos visto que hay mucho debate sobre desigualdad y versus pobreza, y yo creo que el título del libro en ese sentido es muy acertado, ¿no? Sí, acá te voy a dar, digamos, lo que es mi opinión, porque efectivamente, digamos, no es un tema que se aborda en el libro, pero yo coincido con esa visión que compartías de que el problema, digamos, el problema de fondo, el problema al que hay que ponerle atención es el de la pobreza, no el de desigualdad. O sea, la pobreza, y hay que tenerlo claro, no es solamente la pobreza medida en términos de cuántos pesos tengo en una cuenta, ¿verdad? Es la pobreza te lleva a toda una situación de vida que a final de cuentas te acerca a la muerte. La pobreza es malnutrición, la pobreza es falta de oportunidades, la pobreza es analfabetismo. Entonces la pobreza es toda una condición de la que hay que escapar, ¿verdad? Entonces, el buscar, digamos, cómo alejar a la gente de la pobreza y eventualmente de la muerte es el objetivo número uno, en mi opinión. Y el diseñar esos mecanismos que faciliten que la gente pueda salir adelante mediante la eliminación de barreras institucionales, mediante la eliminación de barreras regulatorias, es, en mi opinión, digamos, a lo que deberíamos dedicarle el mayor esfuerzo posible. Imaginémonos en un país, por ejemplo, donde se lograra erradicar la pobreza extrema. Bueno, pues qué maravilla, ¿verdad? E incluso si llegamos a erradicar la pobreza del todo, ahí se volverían irrelevantes, en mi opinión, las desigualdades que puedan existir, ¿verdad? Siempre y cuando estén abiertas las posibilidades para que la gente pueda salir adelante por sus propios medios, que exista movilidad, que quien inicia abajo pueda terminar arriba, y también en el sentido contrario, ¿verdad? Pero sí coincido que el problema grande que tenemos en América Latina y el problema grande que tenemos en el mundo es la pobreza y no la desigualdad. También, si tomáramos a todos hoy y tomáramos toda la riqueza y la repartiéramos de manera igual, tomamos una foto dentro de un año y ahí estarán las desigualdades, ¿verdad? ¿Debido a qué? Debido a decisiones individuales que las personas van tomando, debido al talento, etcétera. Entonces, la desigualdad debe combatirse en términos de igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades en la medida de lo posible, pero no procurar desde el Estado, sobre todo, imponer una igualdad de resultados que en todos casos será injusta. Así es. Luis, ya nos quedan pocos minutos. Me gustaría que nos contaras, quienes nos escuchan, sobre Ideas Labs y pues las iniciativas que vienen desarrollando, también su trabajo que hacen muy importante a favor de la libertad, y sobre todo que al final de que nos cuentes eso, también nos digas dónde podemos seguirlos, tanto la iniciativa del libro, la página donde pueden ver todo el contenido del libro, descargarlo, etcétera,
y bueno, y también sobre Ideas Labs y lo que están haciendo. Bueno, Ideas Labs nació hace 7 años como un centro de pensamiento para trabajar en temas de política pública, y poco a poco se ha ido transformando en lo que nosotros conceptualizamos como un laboratorio de innovación social, política y regulatoria. Hemos tenido o liderado proyectos sumamente interesantes que van desde proyectos de innovación abierta con participación ciudadana para el diseño de soluciones de política pública en colaboración con universidades y centros de investigación de prestigio internacional. Hemos liderado luchas contra intentos del gobierno por imponer impuestos. Estamos trabajando muy fuertemente en contra de privilegios con cargo al presupuesto, básicamente resultados de la perversión de leyes por grupos que en algún momento secuestraron el poder para crear pensiones de privilegio para beneficiar a élites de la sociedad. Y recientemente iniciamos un proyecto que se llama precisamente Libertad para Trabajar, para eliminar todos estos obstáculos que dificultan, encarecen o imposibilitan que los individuos y las empresas puedan desarrollar actividades productivas. Ese proyecto conecta muy bien con el de Dignidad sin Límites y el del libro que comentábamos hoy, que es este de Pobreza y Libertad. Pueden encontrar más información acerca del trabajo que nosotros realizamos en nuestras redes sociales de Ideas Labs, en nuestro sitio web de ideaslabs.org o concretamente el proyecto de Dignidad sin Límites en ideaslabs.org/dignidad sin límites. Excelente. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta iniciativa. Felicidades por lo que están haciendo, muy importante, muy significativo para nuestra región en momentos de tanta incertidumbre. Saber que hay gente que le apuesta a las ideas correctas, porque son las que funcionan y son las únicas que nos van a poder sacar precisamente de esta situación en la que estamos. Así que gracias, mucho éxito con la iniciativa, vamos a difundirla y por supuesto esperamos tenerte en otra oportunidad en esta que es tu casa, en Radio Caracas Radio, aquí en La Libertad. Gracias por acompañarnos, Luis. Muchísimas gracias, Pedro, por esta oportunidad, y ha sido un gusto conversar contigo. Gracias, Luis. Bien, amigos, conversamos con Luis Loria, presidente de Ideas Labs de Costa Rica. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos el día de hoy, como todos los jueves. Nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí